Buenos días, ¿qué tal? Sí. Y no sé para qué lado irme porque los dos me interesan mucho. Por el lado de la sola existencia de regímenes que permiten todavía los derechos de sangre, más allá de la función que tenga, si es decorativa o si es decisoria, pero esa desigualdad que ya la Asamblea del año 13, perdón, en el mundo de la Revolución Francesa, 1789, bajo eso de fraternidad, libertad e igualdad, parecía que era comprensible para todos y para nosotros de la Asamblea de 1813 que derogó los derechos de sangre y que todavía se hable de eso. Entonces, por ese lado que se hable de países desarrollados, como si el desarrollo fuera sinónimo de lo económico solamente, pero que estés tan atrás en eso, por supuesto me provoca un poco de urticaria. Pero por otro lado, la parte histórica que decía, fueron varios puntos, no sé por dónde querés que sigamos. Eh, el que Por donde anotó sos quiera. vos. Bien, algo. No, Yo ni me acuerdo de lo que dije a esta altura. algo que quedó del sábado pasado, sobre el 25 de mayo, podríamos decir, cuando parecía que era monolítica o en el Villique, en la revolución de 1810, son todos patriotas. Y ahí ya venían por lo menos tres vertientes claras, Sí, sí, que sí. estaban desde antes, por supuesto, desde las invasiones inglesas, que eran con el beneplácito de gran parte de los que tenían poder en ese momento. Y que la defensa de las invasiones inglesas fue porque defendían la monarquía española. Y toda esa fracción se trasladó al 25 de mayo de 1810, donde la Junta, que no era un invento nacional, sino que eran las juntas locales mientras Fernando VII no estuviese en el poder, y que tenían la función de gobierno temporaria, pero juraron en nombre del rey. Sí. Y ahí sí se mezclaban independentistas verdaderos como Castelli, Belgrano y Moreno, otros que querían reemplazar al rey de España por otras dominaciones, claramente. Francia o Inglaterra, ahí ya Rivadavia estaba para aparecer poco después, ¿no? Y llegó hasta decías vos, 1816, donde esa última frasecita de libres de España y agregarle el y de toda otra denominación extranjera les llevó un montón de días porque no querían eso, ¿no? Sí, no, totalmente. Y al principio del comentario hablabas del tema de sangre. Una particularidad de la Constitución española que habla también hablaste de igualdad, que habla de todos somos iguales ante la ley en la Constitución española. Claramente establece un principio de igualdad. Pero en las potestades monárquicas dice que el rey no es responsable. No es responsable de nada. O sea, no puede ser juzgado por malversación, por violencia, no tiene nunca ninguna responsabilidad. O sea, igualdad a las tarlipes. Fíjense ustedes lo que fue la abdicación de Juan Carlos, del rey, adulterios de todo tipo, chanchullos económicos de los que se te ocurran, querido rey, como le dijo el salame de ojos celestes acá. La barbaridad que se te ocurra. ¿Por qué tuvo que abdicar? Por cazar un elefante, porque le sacaron una foto cazando un elefante en un coto en África, legal, con todos los permisos. Probablemente lo único que hizo legal en su vida Juan Carlos fue cazar ese pobre elefante y por eso tuvo que abdicar. Por todas las otras cosas, nada. Claro, en eso pensaba la monarquía que más conocemos, la española, donde tiene la representación divina, pero donde los pecados terrenales y las ilegalidades más conocemos, ¿no? Pero al menos lo que venden las series, porque he visto las series de La Reina, las series de Máxima ahora también, ¿no? De nuestra reina, Máxima. No la nombré a la Máxima. Al menos, y con los borrones de Juan Carlos, ¿no? El rey de España, me da la sensación que hay una monarquía que es muy seria, que no se sale de la raya. Me refiero a la reina, ¿cómo era que se llamaba? Elizabeth. Isabel. Y que uno no solamente en la serie la dejó mostrarse, sino que uno al menos
por lo que podía ver, y en sus cabales decía, che, qué tipa seria esta, que realmente le hace honor a la monarquía. Y después tenés en la familia las ovejas negras como siempre, Andresito, hasta el mismo Harry que se separa porque no aguanta ese sistema, ¿no? Pero en España también tenés la otra monarquía que es la que trascendió al mundo, que decís, che, mirá los borrones de este rey, ¿no? Me parece que hay gente que le rinde mucho honor a su cargo y otros que mejor que la gente no se entere de lo que pasa en esas familias reales, ¿no? Y vos fíjate que en Inglaterra, todavía hoy y desde hace muchísimo tiempo, el primer ministro tiene que reunirse una vez por semana. Lo hacía con la reina, viejita y todo como estaba. Al final Mirta se cortó sola y por los palos, siempre se hablaba de eso. Se tenía que ir el primer ministro y reunirse por lo menos una hora por semana, y lo sigue haciendo ahora, bueno, con Carlos, también ese tipo de briefings, ¿viste? Con la información de cómo está marchando el gobierno. Alvimov, ¿cómo andamos con los reinados? No sé, a mí me interesa el reinado del Rey León, ese tipo de cuestiones, digamos. La figura de rey es como que para mí es más terrenal. O sea, Maradona era un rey. Mirta, en cierta manera, es una reina porque, en cierta manera, por elección. O sea, la miramos como alguien que es diferente, como alguien que dice cosas y nos gusta, no nos gusta, pero que marca un poco la agenda. Ayer leí algo de que qué futuro le estamos dejando a Mirta, ¿no es cierto? En este momento. Entonces, muchas cosas son en ese sentido. No, y lo del Rey León también, esto de que en la naturaleza, o sea, las jerarquías siempre se imponen de alguna manera, por distintas razones. Un poco eso pensaba, pero no me interesan mucho las monarquías. Incluso ahora en el Mundial, el rey de España aparece en uno de los videos y causa un revuelo porque es uno de los que presenta la selección de España. Pero nada, me parece algo un poco... ¿No te interesan, pero no las deplorás? ¿No tomás posición? No, me parece que es algo bastante... Por eso te digo, incluso en la naturaleza hay jerarquía. O sea, es como algo bastante natural tratar de establecer pero ganada jerarquía. de otro modo, no por derecho de sangre, que es una cuestión cultural de la religión. No me interesan, la verdad, porque diga Alejandro, cuando estuvimos en Vaticano no quise entrar, o sea, a mí no me interesaba avalar pagando una entrada para ver algo. Justamente, es una en forma ese de no sentido. avalarle. Eso es lo que vos le estás diciendo. Si no te interesan o las rechazás. Pero me parece que es algo que... Un poco tibia, ¿no? No, pero me parece que es algo que es natural. Se está poniendo Se lenta. picó. No, digo que me parece que es natural. Cuando uno no sabe mucho qué hacer, bueno, elige a alguien, pone una figura ahí arriba, cada uno tiene la propia, la mía es Colón, por ejemplo, marca ahí un poco mi igual vos línea. por las dudas, La última. hace muy poco tiempo sos súbdita del Reino de España, también hay que decirlo. Bueno, sí, mírala vos. sí, bueno, tengo ¿Qué pasó que no nos enteramos? No, tengo la ciudadanía hace un tiempo, pero bueno, sí, más que nada fue por ustedes, así que... No, pero no, tampoco discuto, me parece que es algo como humano, ¿no? Eso de tratar de poner a alguien más arriba Sí, y lo pero que no lo podés explicar, lo explicás con divinidad lo mío o con... no es tan neutro, sobre todo con algunas coronas, y en ese sentido supongo que uno debería deplorarlas a todas. Yo deploro a varias, pero a las otras las ignoro. En el caso mío, o sea, como una característica, entiendo que hay una especie de fascinación hacia las monarquías, porque si no, no tendrían tanto éxito las series esas Totalmente. de la reina, que Sí. esto, que lo otro, Game of Thrones, que es una apología a todo tipo monárquico, y a mi favor tengo que decir que jamás miré un segundo de ninguna de esas porquerías, porque la deploro probablemente un poco de manera hereditaria, porque papá los odiaba, los descalificaba en todo sentido, intelectual, formal, político y estético también, o sea, era todo el tiempo diciendo barbaridad de eso, y eso me quedó. O sea, no me interesa nada que tenga que ver. No, pero alguna vez con sí eso. estudié sobre monarquías africanas, por ejemplo, o sea, en las Ahí tribus y está. eso, pero por eso digo, me parece que es algo natural eso de pone un poco de orden en algunas sociedades, como pasaba en estas cosas que he leído sobre tribus y todo lo demás, y esa figura del rey, como que alguien ponía un poco de orden hacia abajo, sobre todo en esas sociedades que tendían bastante al caos.
No, ahí está. No es la misma visión que se tiene sobre la monarquía de los países ricos que de los países Exacto, de los pobres. países ¿no? pobres. Se mira lo mismo de los países africanos o incluso los regímenes de sangre de los pueblos originarios. Cuando se habla de un cacique, desde el conservadurismo se suele decir que era el peor de los peores, o un emperador Un inca, o un- maya, sí. no es lo mismo. Eso es lo anteúltimo que quería decir. Y lo otro es que vamos a modificar el ajedrez y van a ser todos piones las piezas. Vamos con la revolución. Bueno, los chicos, ¿qué dicen de las princesas y los reyes? Yo creo que en este momento, esto que dicen de las series, etcétera, está como revitalizando una cuestión que siempre fue fascinante para todos, que fue qué es lo que sucede dentro de estos núcleos familiares, qué es lo que sucede dentro de las instituciones, cuáles son los dramas, esto que lo Gran otro. hermano con corona. Claro, básicamente. El tema es que esta cuestión del linaje de sangre impoluto, perfecto, maravilloso, etcétera, es terrible, es terrorífico. Es terrorífico las cosas que se decían, las cosas que se contaban. Vos hacías un tour, qué sé yo, un tour por ahí, te contaban de que el primo, el hijo no reconocido, guardado en el sótano con esta discapacidad, con esto, que lo otro. Como toda una mítica muy extraña que creo yo que ha revitalizado un poco la fascinación por estas familias y qué es lo que sucede adentro, el drama que sucede adentro. Y que sin ir más lejos, yo tampoco vi Game of Thrones todavía, mucha gente me lo recrimina. Adoro que me lo recriminen. Sí, no, pero todavía no la vi, pero también entiendo que hay como mucha cosa muy tensa ahí en el medio. Pero sí, me resulta terrorífico, a mí particularmente, como que me da cosita que se junten. Juancito. Sí, yo le puedo reprochar la parte de lo malo que es como organización social y de gobierno, pero como una institución cultural, las monarquías, me parece que espontáneamente todas las sociedades, sean monárquicas o no, medio que terminan haciendo lo mismo. Estados Unidos, vos podés decir que no tiene monarquías en ese sentido tradicional de la palabra, pero tiene las monarquías de las estrellas, tiene familias que la cultura americana las toma como intocables y que están a un nivel casi parecido. Bueno, en el mismo Reino Unido, la monarquía que ellos tienen, puntualmente en Inglaterra, le tienen mucho aprecio porque es una parte muy intrínseca de la cultura que tienen ellos, pero en sus colonias no le tienen tanto aprecio a la idea de esa familia real. En Inglaterra son como las Kardashian de ellos, es su monarquía, y las Kardashian en Estados Unidos son la monarquía electa popularmente y culturalmente por la población. Así que en ese rol de elemento cultural me llama la atención. Y yo veo toda la serie justamente por eso, porque Sí, Me bueno, interesa. yo he mirado Concepto Star de- Wars y tiene un componente monárquico muy Sí, fuerte sí, también. sí, De sí. hecho, el Imperio forma parte de eso. Marianito, no te escondas. No te escondas. Decime quién es tu rey. Maradona. No, me agarraste helado, vale, me agarraste helado. No, digo yo, ¿no? A ver, desde un punto de vista hasta mucho más ignorante que todos los que salen, las opiniones que han largado ustedes en la mesa. Cambia mucho un monarca de un presidente, digamos, más allá de, obviamente, la carga histórica que tienen las monarquías. Yo creo que al fin y al cabo el poder se termina concentrando en uno, como pasa en una monarquía. Obviamente teniendo en cuenta los procesos, ¿no? de la democracia y eso, pero no sé si es tan distinto lo que se vivía antes a lo que se vivía hoy, digamos, en cuanto a poderes jerárquicos, digamos. Yo no sé si es tan distinto, es verdad, obviamente uno no va a negar los cambios culturales y todo lo demás, pero creo que al fin y al cabo el sistema no sé si es tan distinto. Y sí, tiene sus vicios, obviamente, pero bueno, Mohamed VI, después de Mohamed V, ha estado haciendo prácticamente lo que ha querido en Marruecos durante un periodo, si contamos a toda la familia, de 70 años. Y en un proceso democrático, con todos sus defectos y con todas sus cuestiones a corregir, aunque Eduardo sigue esperando la revolución bolchevique, tenés más herramientas. De todos modos, yo voy a decir algo. En estos últimos 3 programas acá hubo una democracia y hoy ya nos convertimos otra vez en una monarquía. Y lo dejamos ahí. Está muy estructurado. Mohamed VII. No, Bueno. igual, Alexander. Mariano, ponemos un temita y después nos vamos a aterrorizar.